Hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa. Es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso. Librería Buena Prensa presenta. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy reflexionando en torno a la figura de San Juan Bautista. Hoy, domingo 24 de junio, hoy que celebramos la solemnidad de su natividad. ¿De veras que la natividad solo la celebramos de nuestro Señor, de la Virgen María y de San Juan Bautista? San Juan, nada más, ¿no? De todos los santos se celebra lo que se dice en latín su dies natalis, o sea, el día de su nacimiento a la vida eterna, es decir, el día de su muerte. Pero nada más, aparte de nuestro Señor, de la Santísima Virgen María de San Juan Bautista, se celebra su día de su nacimiento a la vida mortal y su día de su nacimiento a la vida eterna, nacimiento y muerte. Sí. Bueno, y el solo hecho de que a San Juan Bautista se le den dos fechas, como a la Virgen María, también ya habla de la función especialísima que tuvo. Hay otro, Padre Ricardo. San José, 19 de marzo y 1 de mayo. Bueno, sí, efectivamente. 19 de marzo, esposo de la Virgen María, 1 de mayo, patrono del trabajo. Aunque no es propiamente nacimiento y muerte. Ah, sí, ¿no? ¿No? Es cierto, pero sí, San José no se nos puede quedar atrás. Bueno, hay quien dice que la predicación de nuestro Señor era la predicación de un manso cordero y que predicaba con mansedumbre. Incluso alguna vez por ahí leí, y ante las autoridades del templo parecía cordero entre lobos. Nuestro Señor, ¿eh? En cambio, la predicación de Juan era como un trueno. ¿Qué decir con esto? ¿Qué decirle a estos? Muchas veces se ha querido enfatizar mucho esa diferencia, como dando a entender que el Antiguo Testamento y los truenos y los relámpagos y la predicación de fuego purificador de los profetas del Antiguo Testamento, comenzando con Elías, San Juan Bautista lo repite. En cambio, Jesús cambia de técnicas y él es manso y humilde y todo así casi con los ojos entornados. Hay que tener en cuenta que es el mismo Señor, el mismo y único Dios verdadero, el que actúa en San Juan Bautista y en Jesús. Claro. Hay una trampa. ¿Y quién habla en San Juan Bautista y quién habla en Jesús? Es el mismo Dios. Es el mismo y único Dios verdadero. Hay una trampita ahí como queriendo decir, es que ahora todo es amor y todo es bondad y todo es misericordia. No, es querer hacer un evangelio a la medida. Y también es falsa misericordia, Padre. Exactamente. Porque la misericordia no sustituye a la justicia. Además, Jesús le dijo a Herodes zorro, le dijo a los escribas y fariseos sepulcros blanqueados, raza de víboras. O sea, Jesús tampoco era así como hermanita de la caridad en todo lo que decía. No, Jesús tiene mucha firmeza en las palabras que dice. El que crea en el Hijo del Hombre se salvará, el que no será condenado. Entonces hay una falsa impresión en eso de que son dos métodos diferentes. No, Dios nos habla siempre, a veces de forma fuerte, a veces de forma suave, pero a las dos hay que ponerles atención. ¿Quién que parezca un cordero entre lobos le va a decir a los lobos, quien no cree en mí, no cree en esta vida ni en la otra? ¿Y quién le va a decir casi al verdugo, a Pilato, tú, poder, tú no tienes nada, tú cálmate? No, Hasta un lado Satanás le dijo a su más cercano cuate. Entonces no era precisamente pura misericordia la de Jesús. Ahora hay también otro elemento muy interesante en la Sagrada Escritura. Venga. Normalmente cuando hay un evento, una palabra, una descripción al inicio de un libro bíblico o de una sección de un libro bíblico, no quiere decir que eso ocurrió o se dijo una sola vez y ya, sino que en la mentalidad bíblica
ese dato dado al inicio de una sección de un libro, el lector lo tiene que entender que eso se sigue a lo largo de toda la obra. Por ejemplo, Jesús, con Juan, cuando va al desierto, al inicio del Evangelio, y es tentado. ¿Qué quiere decir? Que una vez que sale del desierto, Jesús nunca fue tentado. No, el hecho de poner las tentaciones del diablo a Jesús al inicio del ministerio, el autor bíblico, el autor del Evangelio, lo que quiere decir es que el diablo siempre tentó a Jesús. Por eso se pone desde el principio. No quiere decir que ocurrió y ya no volvió a ocurrir, no. Entonces, cuando San Juan Bautista aparece con su predicación de purificación, de conversión al inicio, quiere decir que el lector o el oyente del Evangelio tiene que seguir trayendo ese mensaje de conversión en su corazón a lo largo de toda la lectura del Evangelio. Entonces, cuando aparece Jesús hablando con misericordia, no significa que hay que anular lo dicho antes, sino que al mensaje de purificación, súmale. Se le suma. Es además de... Entonces ya caminan los dos. No es que hay que ver uno y luego el otro. No es uno en lugar del otro. Entonces, en la lectura bíblica, a lo que vas leyendo le tienes que ir sumando sin quitar lo que ya leíste. Hay que mantenerlo. En este domingo solemnidad de San Juan Bautista, el Señor nos ha regalado con un gran escriturista. Mire qué reflexiones a partir de la Sagrada Escritura. Vámonos a la isla de Malta, en el centro del Mediterráneo, para conocer la co-catedral, porque en Malta hay dos catedrales, una en Medina, la antigua catedral al centro de la isla, y otra en la nueva ciudad, La Valeta, que pues urbanizaron los caballeros de la orden, y como su santo patrono es San Juan Bautista, pues la catedral en La Valeta, Malta, está dedicada también a su santo patrono San Juan Bautista. La catedral que los caballeros de la Orden de Malta dedicaron a su santo patrono, San Juan Bautista, en la ciudad de La Valeta, la edificaron en tan solo 5 años, entre 1573 y 1578, siendo Jean de la Cassière el gran maestre de la orden. Su fachada sencilla, de piedra caliza del Mediterráneo, presenta 2 torres campanario. La torre izquierda cuenta con un reloj que muestra los días del mes, de la semana y las horas del día. El frontón principal está rematado por la Cruz de Malta y debajo de la cruz un busto de Cristo Salvador. Al centro de la fachada, un balcón con ventana es sostenido por 2 grandes columnas que abren paso al portón central de madera. En el amplio atrio se colocaron algunos cañones de los que defendieron la isla del gran sitio de 1565. Al interior, la catedral es de 3 naves sin cúpula y tiene 8 capillas laterales, correspondiente cada una de ellas a cada uno de los prioratos de las diversas lenguas de los caballeros integrantes de la orden: anglo-bávara, Provenza, Francia, Italia, Alemania, Auvernia, Aragón y Portugal. El retablo principal, de estilo completamente barroco, al igual que las capillas laterales, consiste en un gran ábside que presenta al centro una monumental y bellísima escultura del bautismo del Señor por parte de San Juan Bautista, patrono de los caballeros de la orden. A ambos lados de la escultura se encuentran los 2 órganos monumentales. El piso merece una mención especial porque es un auténtico cementerio integrado por más de 400 lápidas de tumbas de caballeros. Cada lápida está elaborada con mármoles de diversos colores. La exuberancia decorativa de esta iglesia catedral obedece al gran maestre Nicolás Cotoner y a Mattia Preti, artista procedente de Calabria y caballero de la orden, quien entre 1661 y 1666 decoró los muros de piedra tallada, el techo abovedado y los retablos de las capillas.
En el oratorio de la catedral se encuentran 2 pinturas del Caravaggio, quien fue investido caballero de la Orden y cubrió su pasaje en 1608 con el gran lienzo de la decapitación de San Juan Bautista, la única pintura que Caravaggio firmó y que lo hizo con la sangre del cuello del Bautista. La otra pintura es la de San Jerónimo. El mayor tesoro que resguarda la Catedral de San Juan Bautista en la ciudad de La Valeta, en la isla de Malta, en el centro del Mediterráneo oriental, es sin duda el hueso del antebrazo de San Juan Bautista dentro de un relicario de oro y plata. Es el brazo con el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! El hueso del antebrazo con el que San Juan Bautista bautizó a nuestro Señor está allí en su catedral, en La Valeta, Malta. ¿Qué tipazo San Juan Bautista? Nos lo estamos perdiendo en México, Padre Ricardo, ¿no? ¿Qué tipazo? Sí, pues hoy es día más que ideal para conocerlo más, para imitarlo, ¿no? Para tomar en serio nosotros nuestra vocación como Él tomó en serio la suya. Hay un dato muy importante que me parece que retrata de cuerpo entero a San Juan Bautista, cuando dice, en la boda el que se casa es el novio, pero el amigo del novio se alegra al oír su voz. Ajá. Entonces Juan el Bautista se refiere a él, a sí mismo como el amigo del novio, del esposo, que es Jesús. Pero dice Bautista, el amigo del novio se alegra al oír su voz. Eso significa que detrás de aquel hombre comprometido con aquella misión, hombre de penitencia, hombre que anunciaba la palabra de Dios, hombre que llamaba a la conversión, había un corazón gozoso, un corazón alegre, no alegría superficial, sino la alegría profunda de quien ha conocido a Dios y de quien vive y tiene su felicidad en hacer la voluntad de Dios y la misión que Dios le ha dado. Juan Bautista, que siempre aparece recio, duro, era el hombre más feliz porque oyó la voz del esposo, su amigo. Ay, qué buena reflexión para terminar este programa, Padre Ricardo. Mira, mi hermano Carlitos me obsequió alguna vez con el privilegio de que fuese yo padrino de bautismo de su hijita, Carmen, mi sobrina, ¿no? Y le dije a mi hermano, ¿puedo escoger la fecha? Sí, 24 de junio. ¿Por qué? Porque es cuando celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. Y se la vamos a bautizar y la bautizamos el 24 de junio. Qué preciosa fecha. No es una buena... Ajá. Claro. A ver, bautice a su hijito hoy. Ya nos vamos. Muchas gracias, Padre Ricardo. Un gusto, Roberto. ¿Qué programa tan exquisito nos has dado? Qué forma preciosa de poder celebrar la obra de nuestro Señor en San Juan Bautista. Gracias, Padre Ricardo. Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Muchas gracias. Y Dios le guarde a usted también por el favor de su atención. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le abrazo de todo corazón. Le deseo feliz semana. A nombre del staff de Mexiquense TV, a nombre del equipo de producción de Ver y Creer, feliz semana. Gracias.